la tuba uterina, antiguamente conocida como trompa de falopio, su nombre antiguo, el ovario, ¿ya? Aquí encontramos vagina, toda esta zona, fondo, ¿ya? Y en esta zona encontramos nosotros el cuello del útero. El cuello del útero que va a tener una parte interna que es el endocervix, esto, y una parte externa que es el exocervix. Aquí se produce un cambio de epitelio, ¿ya? El endocervix corresponde a epitelio del útero. ¿Y qué epitelio tiene este útero? Un epitelio cilíndrico círculo. Y el exocervix es un epitelio estratificado plano, ¿ya? Y en ese punto de cambio, en este epitelio estratificado plano, es donde se producen principalmente los cánceres de cuello uterino, ¿ya? Cuando cambia de un epitelio a otro de manera abrupta. Aquí encontramos un ovario, que es un ovario de gato, y fíjense que hay muchos folículos. Los roedores, los felinos que son multíparos, podemos tener muchos folículos en estados bastante avanzados, no así en el humano, que encontramos generalmente 1 o 2 folículos y nada más que eso. En el ovario vamos a encontrar la corteza y la zona medular. Solamente en la corteza encontramos folículos ováricos. ¿Cómo está constituido este ovario? Fíjense que aquí hay unos puntos que corresponden a los folículos más inmaduros que tiene este ovario, que son los folículos primordiales. Ya también revisamos, ¿cierto? Sí. Así que ahora vamos a ver el sistema reproductor femenino completo. Acá está el hilio ovárico, y por este hilio entra una arteria y sale una vena. ¿Ya? Si nosotros vemos la periferia, esta zona, la corteza, y lo amplificamos, vamos a ver la túnica albuginea, que es una falsa albuginea porque no es como la túnica testicular, es muy celular esta capa, a diferencia de la túnica albuginea de testículo, que es más bien colágeno, y encontramos estos folículos primordiales. ¿Ya? Los folículos primordiales son estos, cada uno de estos es un folículo primordial, donde encontramos el ovocito, el núcleo y células planas que lo recubren. ¿Ya? Una niña recién nacida tiene 1 millón de estos folículos, pero cuando está en estado fetal tiene 5 millones de estos folículos. Después, cuando llega a la pubertad, solamente 300 o 400 mil folículos le van a quedar. Y como ocupa un folículo cada mes, va a ocupar 400 o 450 folículos en toda su vida. Cuando nació con 1 millón, ¿ya? Solamente ocupó 400. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre este folículo primordial, que tiene un epitelio, una capa granular o capa celular plana, a diferencia de este, que ya no es primordial, sino que es primario, que tiene una capa de células foliculares cúbicas, ¿ya? Pero una sola capa, por lo tanto folículo primario unilaminar, como este de acá, ¿ya? Estas células entran en división celular y se transforman en un folículo primario multilaminar. Si encontramos un folículo primario multilaminar, eso quiere decir que aún estas células no han comenzado a producir estrógeno, pero han entrado en varias y sucesivas divisiones celulares y forma ahora un folículo primario multilaminar. En este caso 3 capas. ¿Ya? Pero este folículo primario multilaminar comienza a secretar una sustancia que va a ser el estrógeno y se va a transformar en este folículo ahora secundario, ¿ya? Que tiene este antro, y antro en latín significa espacio que es rico en estrógeno, líquido, agua. Entonces acá, retrocedí acá una diapositiva porque me interesa mostrarles los folículos primordiales, que son estos. ¿Ya? Folículo primario unilaminar como este y este de acá, ¿se fijan? Este de acá. Y un folículo primario multilaminar como este de acá. ¿Ya? Y llegamos al folículo terciario maduro. Fíjense que este folículo terciario tiene algunas características importantes. Acá está el ovocito, esa línea es la zona pelúcida, esta línea rojiza. Ahí está el núcleo, teñido de azul. Estas células son de la granulosa interna, que rodea al ovocito, y granulosa externa, que va por fuera. ¿Ya? Tanto la granulosa externa, todas estas células que vemos acá, con la granulosa interna están unidas a través del cúmulo o óforo. Aquí hay una lámina basal que está un poquito más negra, que va por la periferia, ¿ya? Que va a separar a la célula de la granulosa externa
con la célula de la teca, que va por fuera. Teca tenemos dos capas. Una teca que tiene vaso sanguíneo, que está teñido de rojo, por lo tanto teca interna o vascular, y una teca externa, que es más bien fibrosa, es rica en tejido colagenoso. Entonces, tanto la granulosa como la teca están separadas por la membrana basal. ¿Ya? Se produce la ovulación. ¿Qué sale? Sale el ovocito con la célula de la granulosa interna. Y esa granulosa interna la llamamos corona radiada. Entonces el espermatozoide, ¿qué es lo que tiene que penetrar para fecundar? La granulosa interna. ¿Vale? ¿De dónde viene esta granulosa interna? Que es esta, ¿cierto? Que ahora la llamamos corona radiada. ¿Ya? Hay que atravesar toda esa célula y además atravesar la zona pelúcida. Y todo lo que queda dentro del ovario, ¿qué va a ser? La granulosa externa, la teca interna o vascular y la teca externa o fibrosa. Y aquí va a dar origen toda esta al cuerpo lúteo. Al cuerpo lúteo. Y acá estamos viendo un cuerpo lúteo hemorrágico, inmaduro, inicial, ¿ya? Todo eso es sangre coagulada, que se va a retraer. Ese coágulo se retrae y forma ya el cuerpo lúteo maduro. Y lúteo en latín significa amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, también se le puede llamar cuerpo amarillo. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? ¿Producir qué hormona? Progesterona. Progesterona. Como dice su nombre, es una hormona que favorece la gestación. Entonces, si se produce la implantación de un embrión, ¿quién va a ayudar a que se geste ese embrión, a que siga y se mantenga implantado? La progesterona. ¿Quién secreta esa progesterona? El cuerpo lúteo. ¿De dónde viene el cuerpo lúteo? La unión entre la granulosa externa y la capa de la teca, tanto interna como externa. ¿Ya? Muchas de estas cosas ya las hemos visto, ¿cierto? Por lo tanto se le está haciendo muy fácil entender esto ahora. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un aumento de esto, vamos a ver la granulosa, todo esto del cuerpo lúteo, vamos a ver dos poblaciones celulares. Una célula grande, poco teñida, a diferencia de estas células pequeñas, con mucha tinción, pero estas células pequeñas vienen de la teca, la capa más externa del folículo. Y estas células grandes vienen de la granulosa. ¿Ya? Si no se produce implantación, si no hay embrión, este cuerpo amarillo empieza a sintetizar colágeno. Y el colágeno es blanco. Y blanco en latín se dice alba. Por lo tanto, cuerpo albicans. Eso es todo colágeno tipo 1. ¿Ya? Y eso es finalmente involución y desaparece. Entonces es la muerte del cuerpo lúteo, el cuerpo albicans que va a desaparecer. ¿Qué pasa con la hormona de esta mujer? Esta es la ovulación día 14, acá tenemos todo el ciclo menstrual del día 0 al día 28, y tenemos una fase menstrual del día 0 al 5, una fase proliferativa del 5 al 14, y una fase secretora del 14 al 28. ¿Por qué se llaman así estas fases? Fase menstrual, evidente, se produce la menstruación, pero del día 5 al 14, ¿qué comienza a ocurrir en el endometrio de ese útero? Endometrio, que era la respuesta que tenían que colocarse en el controlito. En el endometrio empieza a ocurrir la proliferación de esta glándula. ¿Por qué? Porque se acaban de ir, se cortaron esta glándula. Se produjo la menstruación y se fueron. La porción superficial del endometrio se fue, se cayó. Entonces comienza la proliferación nuevamente de este endometrio. Y después del día 14 empieza la secreción, principalmente de glucoproteínas por parte de esta misma glándula. ¿Ya? Después del día 14 empieza la secreción, por lo tanto, si nosotros estudiamos el ciclo menstrual desde el punto de vista del útero, lo llamamos fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. ¿Cuándo comienza la fase secretora? Después del día 14. Este es el punto de corte, la ovulación. ¿Ya? Desde el punto de vista hormonal, desde el día 0 al 14 lo llamamos fase estrogénica. ¿Por qué? Porque recuerdan que los folículos estaban acumulando estrógeno. ¿Ya? Y este estrógeno pasa a la teca interna, que es muy vascular. Por lo tanto, aumentan los estrógenos en la sangre. Y eso es lo que estamos viendo en esa diapositiva donde se está mostrando esta fase de aumento de estrógeno.
¿Ya? 16 son acá. Gracias. ¿Profe, por los estrógenos también aumentan de tamaño los miomas? ¿O por la Claro, claro. Los miomas, por ejemplo, en una mujer, si es capaz de soportar un mioma músculo que aumenta en el miometrio, en la capa media del útero, si es capaz de soportar el dolor, los miomas desaparecen después de los 45, 48 años empiezan a desaparecer solos. ¿Ya? Pero una mujer en época fértil, en muchas de ellas les causa dolor, molestia, y problemas a veces de fertilidad. El cirujano prefiere extirparlo. ¿Ya? Los miomas no son cancerígenos, así que una mujer que ya tuvo hijos tiene varias opciones. Puede retirar el útero completo y dejar solamente los ovarios. Si no es tan grave el dolor, dejan el útero y solamente con analgésico, y después llega la menopausia y como son dependientes de estrógenos, ya involuciona el mioma. Y la fase de progesterona, ¿por qué se llama progesterona? Porque se produjo la ovulación y después de la ovulación aparece el cuerpo lúteo. Aquí se está produciendo la ovulación en el ovario. Horas antes de la ovulación hay un aumento de LH y FSH que va a producir esta ovulación propiamente tal. Veamos ahora lo que ocurre con la tuba uterina. En la tuba uterina, en esta zona hay un corte que está muy cercano al ovario, a la ampolla de la tuba uterina, la parte más distal, la más cercana al ovario, el tercio distal. Y encontramos una parte interna que es la mucosa, todo esto, una capa muscular bastante gruesa y una serosa, que es solamente una fina capa que reviste externamente a esta tuba uterina. La mucosa, como ustedes ya saben, está formada por un epitelio, eso siempre, más un tejido conectivo laxo. El epitelio de la tuba uterina es el mismo epitelio que tiene el útero, pero aquí encontramos cilios que van a desplazar a este embrión desde la tuba uterina hasta el útero, para que se implante. ¿Cuánto demora este embrión en llegar desde la tuba uterina al útero? 5 a 7 días, no más que eso. La capa muscular, encontramos una capa circular interna y una longitudinal externa, muy similar, ¿cierto?, a lo que ocurría en el tubo digestivo. Una circular interna, una longitudinal externa y una capa serosa, que ustedes ya saben, ¿cierto?, lo que es una serosa, tejido conectivo más mesotelio. Nuevamente, la mucosa con este epitelio a gran aumento ahora, un epitelio cilíndrico, se fijan que son unos cilindros que están acá de células, pero claramente se observan estos cilios, que tienen movimiento unidireccional. O sea, estos cilios se mueven solamente desplazando hacia el útero, para que este embrión, que no tiene capacidad de moverse, caiga en este fondo del útero y se pueda implantar. Vamos a encontrar células secretoras, células ciliadas y una lámina propia que es tejido conectivo laxo. Todo esto es lámina propia. No se confundan con la lámina basal, es solamente esta línea muy delgada que va acá y que está más teñida. Esa es la lámina basal, esto es lámina propia que es tejido conectivo. Y ahora, si comparamos la región que acabamos de observar con la región que está más cercana al útero, que es la región proximal, el istmo, ¿ya? Fíjense lo distinto que son. Acá hay mucho repliegue de la mucosa a nivel distal, hacia la ampolla, hacia el ovario, muy cerquita del ovario, pero acá hay pocos. Se fijan, hay mucho espacio. Esta es la tuba en la parte proximal, muy cercano al útero. ¿Qué pasa cuando estamos en el útero? La parte interna del útero, endometrio, la parte media, miometrio, y la parte externa, perimetrio. Eso también lo hemos revisado. La tercera o cuarta clase revisamos este caso. También les dije de que hay una capa de endometrio, una capa de miometrio y una de perimetrio. El endometrio, si recuerdan, tiene una porción funcional y una basal. ¿Cuál es la que se descama durante la menstruación? La funcional. Se va en la glándula y se va también la porción vascular. ¿Ya? Todo esto se cae. Eso ocurre durante la menstruación. Y solamente va a quedar la capa basal que va a entrar en proliferación. Por lo tanto, lo llamamos fase
proliferativa. Después entre el día 5 y el día 14, fase proliferativa. Entonces aquí tenemos el endometrio durante la fase proliferativa, durante la fase secretora, fíjense que es una glándula muy grande, y acá durante la menstruación. ¿No? Endometrio secretor, después del día 14, muchas glándulas, muy grande, muy gruesa esta capa de endometrio, y lo estamos viendo nuevamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está aguantando mucho este PowerPoint? ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarito? Ya, no falta nada, no falta eso. Acá estamos en el cervix, en el cuello del útero. ¿Cuál de los dos segmentos corresponde al endocervix? ¿Este que está a la derecha o el que está a la izquierda? El de la El derecha. endocervix es este. ¿Por qué? Porque mantiene el mismo epitelio de la tuba, pero sin signos. El mismo epitelio que está en el útero, en el fondo, se desplaza hasta este cuello, pero todavía esto es útero, porque la porción interna del cuello. Entonces un epitelio, ¿cuál sería el nombre de este epitelio? Epitelio simple, ¿ya? A diferencia de este, que es un epitelio estratificado plano. ¿Ya? Y acá se observa en este esquema la gran diferencia, y un epitelio estratificado plano y un epitelio cilíndrico simple. Entonces esto de acá será endocervix y esto de acá es exocervix. En el exocervix estamos viendo este epitelio y estas células superficiales se escaman, caen. ¿Ya? Estas células son terminales, están muertas, tienen núcleo multignótico, por lo tanto es difícil que entren en división celular, a no ser que haya un cáncer. ¿Ya? Nuevamente la misma imagen, la misma foto, donde encontramos los núcleos muy pintados, teñidos, muy compactos, muy oscuros en el fondo y se están descamando. Y eso es lo que se recoge durante un Papa Nicolau. Ahí, esta célula. Entonces, si observamos un Papa Nicolau normal, que este de la izquierda, lo comparamos con el de la derecha, vemos que este de la derecha encontramos células con núcleos muy grandes y eso corresponde a divisiones celulares que no deberían ocurrir normalmente en células que se van a perder. Por lo tanto, cáncer de cuello uterino. También les tengo que haber mostrado eso, ¿no? ¿Me mostré eso? No, ¿Qué es eso de ahí? un espermatozoide. Un espermatozoide. Normalmente se le da la indicación a la mujer que no tenga relación sexual el mismo día que se va a hacer el Papa Nicolau. Pero a veces el caballero no se aguanta, o la señora, y lo observamos en el Papa Nicolau. Ya, muy bien. Voy a entregar algunas